sus últimas preguntas. Buenos días. Buenos días, ¿eh? Ah, vale. Chusi Borja. ¿Va a venir? Esperamos. ¿Viene? Ah, vale. Borja no viene. Y Chus tampoco está. Y Alejandro Villa. Alejandro y Chus. Un momento, por favor. Alejandro no. Chus tampoco. Y Borja. Llega 22. Sí, ve. Bueno, vamos a iniciar el pleno. Es para el sorteo de las mesas electorales como consecuencia de las elecciones nacionales. Es un programa informático que nos... Ah, bueno, no, perdón. Lo primero es verdad, hay que tomar posesión de... Sí. Déjame... Sí. Perdonad, que en primer lugar tiene que tomar posesión Tere, la concejala de Izquierda Unida, que antes de iniciar el pleno toma posesión para luego ya poder incorporarse, o sea, continuar participando del propio pleno, ¿vale? Sí. Bueno, dar cuenta a la corporación que se ha recibido en el ayuntamiento, expedida por la Junta Electoral de Zona de Siero, credencial de la concejala a nombre de doña María Teresa Álvarez Vázquez, cuyo contenido paso a leer. Elecciones locales 2023, asunto credencial, Junta Electoral de Zona de Siero. Doña Clara Gallego García, presidenta de la Junta Electoral de Zona de Siero, expide la credencial expresiva de que ha sido designada concejala del Ayuntamiento de Siero doña María Teresa Álvarez Vázquez por estar incluida en las listas de candidatas presentadas por convocatoria por Asturias IU más País IAS a las elecciones locales de 2023, al haber anunciado en primer lugar a su condición de concejala electa doña Alicia Álvarez La Casa y en segundo lugar al haber anunciado don Faustino Álvarez Fonseca a tomar posesión como concejal electo. A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de Siero, expido la presente en Siero a 20 de junio de 2023 la presidenta de la Junta Electoral de Zona. La señora Álvarez Vázquez ha sido debidamente identificada y ha formulado declaración sobre causas de posible incompatibilidad sobre cualquier actividad que le proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos, así como declaración de sus bienes patrimoniales en los términos del artículo 75.7 de la Ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local en los modelos aprobados por el Pleno Municipal. Ambas declaraciones se han inscrito en los registros de intereses constituidos en el Ayuntamiento y que son custodiados por la Secretaría General. Procede pasar a la toma de posesión de su condición de concejala electa y para ello es preciso que jure o prometa acatamiento a la Constitución conforme establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica 585 del 19 de junio del régimen electoral general. La fórmula de juramento o promesa es la establecida en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. Bueno. ¿Cómo es? María Teresa Álvarez Vázquez, ¿juras o prometes por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Siero con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado? Como ciudadana partidaria de un Estado republicano, federal, solidario y laico, prometo cumplirla. Pues enhorabuena. Acércate que te traigo la medalla que tienes que devolver. Te recuerdo. Y el pin. Toma. Enhorabuena. Y ahora sí pasamos al punto del orden del día del sorteo. Como os estaba comentando, hay un programa informático que nos aportan desde Delegación de Gobierno para hacer el sorteo. Se trata nada más de pulsar
un botón y automáticamente genera el propio programa las personas que son designadas y además genera también 2 suplentes por cada uno de ellos, ¿no? A partir de hoy empezaremos a hacer las notificaciones ya a la gente porque bueno, es una fecha muy complicada y que cuanto antes pues mejor. Por eso lo hicimos el primer día que legalmente se podía realizar el sorteo. Entonces, bueno. Sí. El artículo 26 de la Ley Orgánica 585, es decir, 19 de junio, señala que la formación de las mesas electorales compete a los ayuntamientos bajo la supervisión de la Junta Electoral de Zona. El presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 65 años podrán manifestar su renuncia en el plazo de 7 días. El presidente deberá tener el título de bachiller o el de formación profesional de segundo grado, subsidiariamente el de grado escolar o equivalente. Se procede de la misma forma al nombramiento de 2 suplentes para cada uno de los miembros de la mesa. Como ha dicho el alcalde, aquí vamos a nombrar más en prevención de que haya bastantes exenciones. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días 25º y 29º posterior a la convocatoria. Respecto a esto último, hay que hacer constar que la Junta Electoral Central, en sesión de 8 de junio de 2023, en número de acuerdo 321-2023, ha declarado que, conforme al criterio establecido por la Junta Electoral Central, en su acuerdo 34-2023 de 2 de marzo de 2023 sobre el sorteo de los miembros de las mesas electorales para las elecciones del 23 de julio de 2023, que en la medida que la fecha prevista legalmente va a coincidir con la constitución de las corporaciones locales elegidas en el reciente proceso celebrado el 28 de mayo de 2023, se autoriza que los ayuntamientos puedan realizar el sorteo de los presidentes y vocales de las mesas electorales entre los días 22 y 28. Es decir, nos permiten adelantar 2 días, si no tendríamos que el plazo empezaba el sábado y vamos a hacerlo el lunes, pero como la Junta Electoral permite adelantar 2 días, por eso lo hacemos hoy, como decía el alcalde, para facilitar las notificaciones que son ciertamente complicadas. Esto lo permite siempre que se cuente con el censo electoral definitivo y se dé publicidad a la fecha de realización de este sorteo, que es un acto público, y también se han puesto bandos por todo el concejo para dar la mayor información posible. Por la Oficina del Censo Electoral, como decía el alcalde, se ha puesto a disposición municipal una aplicación web que efectúa de forma aleatoria el sorteo para la formación de las mesas electorales y a la que se accede a través de un ordenador que está aquí preparado al efecto en la presidencia de la sesión. La Junta Electoral Central tiene declarado que para efectuar el sorteo cabe cualquier procedimiento aleatorio y que esta aplicación web ha sido facilitada por la Oficina del Censo Electoral, siendo una aplicación que responde y realiza un sorteo aleatorio de presidente, vocales y suplentes entre los electores de las mesas que cumplen los requisitos marcados en el artículo 26.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. En concreto, el sorteo se realiza entre las personas que están inscritas en el censo electoral con menos de 70 años. Entonces, bueno, decir que el sorteo es público, pero nosotros no podemos hacer pública las personas que salen elegidas, ¿vale? Por una cuestión de protección de datos, porque habrá gente que os llame, os pregunte a todos a estos días, porque es una cuestión realmente, bueno, en estas fechas que despierta mucho interés, pero nosotros no podemos hacer público el listado. Si se empezara a hacer la notificación de manera inmediata, pero no se puede hacer público, ¿verdad, secretario? Bueno, si un interesado viene a preguntar, se le puede decir a él personalmente si está. Pero que no podemos hacer listado público, ni podemos darlo a que lo sepamos nosotros. En general, no. ¿Tienes ahí el botón de realizar sorteo? Hay que seleccionarlo. A ver si tengo aquí que ver. Y ahí te va a preguntar. Y ahí, ahí selecciona, vamos a seleccionar. Mira, suplentes por cargo, vamos a poner, ¿no? Que queréis vosotros poner un montón de suplentes y todas las veces. Porque en otros sitios llegó hasta el 9º. Llegó hasta las veces. Nos ha fallado otras veces. Eso lo dejamos ahí preparado por si acaso. Realmente entonces, lo dejamos así y ya, realizar sorteo. Bueno, pues nada. Tarda un poco y... Allá vamos. Ya veis que nosotros aquí poco hacemos. Está sorteando ahora, se supone. Ahí, está dando vueltas. El bombo de la lotería. Sí.
Ya está. ¿No? ¿Ya hay algo que hacer? Pues ya está. Pues nada, está... ¿Doy a imprimir o no? No, ¿eh? No doy a imprimir, la decís ahí vosotros, ¿no? Dale. Pues ya está, el sorteo está efectuado y... Pues ya está efectuado el sorteo y levantamos la sesión. Muchas gracias. Gracias y tenéis buen fin de semana. Ya, luego hablamos, Juan. Luego te llamo, ¿eh?